Estamos ya en comunicación con la profesora y licenciada Aida Toscani. Con ella vamos a inaugurar este ciclo de audiciones que tiene que ver con las mujeres y su decisión de ser sujeto de la historia. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? Hola, la audiencia. Bueno, ahí estuvimos leyendo hace un rato este documento, este primer capítulo que creo que es el primero, ¿no? Que Sí, sí, usted sí, sí, sí. ha escrito. Es lo que lo que empezaremos a hacer a partir Bien. de este jueves. Bueno, en principio quería primero consultarle o preguntarle cómo es esta historia de las mujeres principalmente en Latinoamérica, porque es lo que trata un poco esto, y en la historia de nuestro país, ¿no? Exactamente. Vos sabés que la historia de mujeres es una forma de escribir la historia. Ujú. Y es una forma muy reciente porque recién a partir de 1970 empieza a enfocar a la mujer, pero no como acompañante de, sino la mujer como sujeto de la historia. En sí misma. Y lo que intenta hacer esta forma de escribir es interpretar cada una de sus características, las estrategias que hallaron, los objetivos, las cualidades que tenían, pero también todas las rebeldías, o sea, todas las cosas a las cuales tuvieron que oponerse Ujú. para ocupar ese lugar de sujeto. Ujú. Y Entonces, bueno, lo que se intenta acá es en un ciclo donde nosotros iremos viendo las distintas etapas en la historia argentina y donde buscaremos los protagonismos de las mujeres. Entonces, aquellas por supuesto que quedaron registradas, hay millones que no, que han quedado perdidas hasta tanto alguien las saca del olvido y aparezcan. se convierte en historia. Exactamente. Pero bueno, de todas maneras, usted menciona que la historia de nuestro territorio no comienza, ¿no? con la conquista, sino hace más de 11.000 años. Entonces, claro, en todo ese interín de tiempo de este territorio poblado, tiene que haber habido muchísimas mujeres que han actuado en la construcción de la propia historia y de las culturas que había primero en América y después, bueno, ese mestizaje que se fue dando tan complejo con la conquista, ¿no? Exactamente, sí. Eh, Algunos autores hablan de 11.000 años en nuestro territorio, pero Ujú. puede ser más, porque continuamente se están descubriendo nuevos sitios arqueológicos donde van cambiando, digamos, estas dataciones. De cualquier manera, el problema es que es muy difícil poder encontrar así historias, particularismos en las mujeres de estas poblaciones originarias, que seguramente la hay, pero bueno, lo que yo tomé, porque nosotros vamos a empezar con este tema de la conquista, la Ujú. conquista con dos grupos poblacionales, ¿verdad? O sea, los grupos originarios que estaban y que sostenían este territorio, cada uno con distinto desarrollo tecnológico, y la llegada de los españoles. Ujú. Ahora, uno tiene que entender que la conquista en sí es una cosa realmente violenta, llena de perversidades, y lo que implica es el sometimiento de un pueblo sobre otro. Claro. Entonces, todo lo que en muchos manuales o muchos libros que hablan de esto de este intento civilizatorio, de la evangelización, toda esta modernización que trae el pueblo dominante, el pueblo conquistador, en realidad lo que está escondiendo es todo un proceso de opresión de un pueblo sobre otro, indudablemente. Así Claro. que uno parte desde o sea, nosotros nos plantamos para hablar de la conquista desde ese lugar. La conquista es el sometimiento de un pueblo sobre el otro. Ujú. Lo que pasa es que ese sometimiento en algunos momentos fue muy cruel, muy terrible, y en otros momentos o con otros pueblos hubo espacios de entendimiento o de ciertos consensos
sin dejar, por supuesto, de lado el hecho de la violencia, ¿no? De cambiar una cultura por otra. La que yo quiero señalar el tema de este tema de las mujeres españolas que participaron en la conquista, porque eso es otra cosa que también no está muy conocido. O sea, a lo largo de las distintas expediciones, las mujeres participaron. ¿Y por qué participaron? Bueno, ellas indudablemente estaban empujadas por una serie de intereses, intereses de poder, intereses de riqueza, intereses de cambiar su vida, porque uno tiene que pensar, estamos hablando del 1500. Imagínate que la mujer en ese momento, y hasta muy cercano al siglo XX, mirá si ha pasado tiempo, las mujeres estaban reducidas al espacio privado. Entonces, o sea, ¿quiénes podían llevar otro tipo de vida? Bueno, las que tenían poder y una riqueza que les daba ciertos privilegios. El resto de las mujeres, o sea, la mayoría, vivían sometidas a todo un sistema patriarcal de dominación y de explotación dentro de la misma familia, no es que estuviese fuera de eso. Entonces, acá América funcionaba con el símbolo de la posibilidad de las cosas grandes, donde uno podía volverse rica de la noche a la mañana, donde podías conquistar el poder a través de todo el oro y la plata y todos los cuentos fantásticos que llegaban a España. Entonces las mujeres también se sintieron atraídas por eso, era como ir... Qué interesante, ¿no? Porque uno que ha estudiado un poco historia, no surge del estudio, por ahí cuando uno lee distintos libros, ¿no? Distintas visiones, lo que dice que los españoles, la historia más predominante, ¿no? Venían solamente los hombres. Pero uno empieza a encontrarse con estas historias que usted nos está contando, ¿no? Y qué interesante, porque también se puede ver cómo también desde la historia, desde la construcción, desde el escribir la historia, también hay un ocultamiento del accionar de estas mujeres que vinieron también en aquel momento tratando de hacer lo mismo que hacían los hombres, ¿no? Es que lo que pasa es que esa sociedad patriarcal también se prolonga en la historia. O sea, la historia también está atravesada por esa figura del varón que es el que escribió la historia en muchos casos. Entonces, esta historia de mujeres viene a pagar a dar final a esta deuda largamente. Por eso te digo, 1970 son un poco antes, pero publicaciones donde aparece el tema de género, aparece recién ahí, así que mirá si ha pasado tiempo y si en todo ese tiempo lo que se ha ocultado. Y lo que a mí me parece realmente atrayente, impactante, es que este tema de que las mujeres, al plantear esta idea de América, lo que traía era este tema de saltar etapas, o sea, lo que a ella no le hubiera alcanzado varias vidas para poder lograrlo, acá en América se pensaba que sí, que en poco tiempo vos podías lograr lo que en España te hubiera llevado generaciones. ¿Y se lograba? ¿Cómo? ¿Se podía lograr? En algunos casos sí, en algunos casos pudieron, pasar a, si no ellas directamente, las hijas, por ejemplo. Y esto es un poco lo que quiero contar en esta historia de... yo voy a tomar la parte de la mujer dentro de los pueblos guaraníticos y dos mujeres dentro de la conquista, Mencía de Calderón y Isabel de Guevara. Son los dos ejemplos de mujeres españolas. ¿Por qué tomo la mujer en los pueblos guaraníticos? Porque la mujer guaraní era un eje importante dentro de la construcción de la familia dentro del pueblo, ¿no? De estos pueblos originarios, donde cuando se formaba una pareja, la mujer guaraní
traía consigo todos sus parientes varones. Entonces eso enriquecía todo el trabajo, la producción en la otra familia. Claro. Y esta forma, entonces cuando llegan los españoles toman estos usos y lo aplican a esta conformación también de sus propias parejas. En el Río de la Plata, Mendoza va a ser el primer adelantado y en 1536 funda Buenos Aires. Y la idea era que tenía que fundar otra ciudad, eso es el acuerdo, la capitulación que había firmado con el rey español Carlos V. Sí. Pero uno de sus lugartenientes, entonces, buscando fundar otras ciudades, remonta el Paraná y en 1537 funda Asunción. En Asunción, esos españoles, Irala es el que llega hasta territorio del actual Paraguay, va a mantener un trato con buenas relaciones con los guaraníes. Los guaraníes eran un pueblo de horticultores, o sea, sembraban básicamente la mandioca era la base de su alimentación, pata, lo sumaban con la caza y la pesca, o sea que tenían una dieta variada y eso permitía una mayor cantidad de población. Claro. Cuando llegan los españoles y se entabla esta relación, una relación que no va a llevar a la guerra permanente como se va a dar en Buenos Aires hasta acabar con la población, para terminar con la población. Entonces los españoles empiezan a armar sus parejas y tomar esposas de la población indígena. Entonces cada mujer aportaba con sus parientes y esto ayudaba a que la población, por supuesto, creció enormemente porque estaba bien alimentada y en esto, en estas formas de varias, de poliginia, de varias, era una figura que estaba dentro de las costumbres de los guaraníes, pero también estaba dentro de los españoles. Los españoles tenían el amancebamiento, digamos, y la barragana. La barragana era un contrato que se firmaban entre las dos partes de la pareja, donde se daba ciertos derechos a los hijos. El amancebamiento era juntarse dos personas. Pero estos hombres que tenían varias mujeres, era porque tenían poder, si no, no podían. Una persona pobre no podía mantener dos o tres o lo que fuera de familia. Y en los guaraníes también, o sea, los jefes o los principales eran los que podían sostener varias esposas. Entonces, esta relación, este entrecruzamiento, le permite y favorece a los dos. O sea, por un lado, a los guaraníes, porque ellos, gracias a emparentarse con los españoles, pudieron, por ejemplo, vencer a sus tribus enemigas, y eso también les daba poder. Y los españoles podían tener tenían una posibilidad de sustentar la vida en la ciudad de Asunción. Entonces las mujeres, en realidad, en este caso, en este sostenimiento, en hacer esta ciudad sustentable, son un eje importante y por eso lo destaco. En realidad uno puede hablar de opresión, puede hablar de una serie de problemáticas, pero en realidad lo que estas mujeres obtenían era la supervivencia. En otros casos directamente las poblaciones indígenas fueron arrasadas. Aquí se sostuvieron. Se sostuvo. De todas maneras, como usted lo precisa en el texto que estoy viendo, plantea que fueron los hombres siempre los encargados de la administración, de administrar las relaciones, ¿no? Exactamente. De lo que tiene que ver con el poder, tanto entre los indígenas como los españoles, eran los hombres los que administraban, más allá de que las mujeres tuvieran este papel importante y de sostenimiento social, siempre fueron los hombres los que manejaban
el poder que daban los hombres. Indudablemente eran ellos los que administraban cómo se establecían esas relaciones, sin lugar a dudas. Sí. El papel de la mujer queda en un muy opaco lugar y de mucho sometimiento y explotación también, por supuesto. Claro. Qué interesante. El otro caso, la otra historia que quiero mencionar es el caso de una española que es Mencía, casada con Sanabria, Mencía Calderón de Sanabria, que con su marido, o sea, su marido había firmado con el rey Carlos V una merced donde se establecía que él tenía que venir, era un adelantado del Río de la Plata. Las famosas capitulaciones, ¿no? ¿Cómo? Una capitulación. Una capitulación, claro. Exactamente. Una capitulación donde se lo nombraba adelantado del Río de la Plata y tenía que venir a poblar. Esa era o sea, tomar un determinado territorio y poblarlo. Sí. Y para esto lo que se le pide es que traiga en su expedición, tenía que llevar 100 mujeres. Eso quedaba por escrito también en la misma capitulación. Sí, eso está establecido en la capitulación, por eso uno conoce estos casos, porque al no haber documentación, o sea, se pierde que alguno haga algún tipo de memorias y entonces estas cosas aparecen, como Schmidl, por ejemplo, cuando escribe sobre Isabel de Guevara. Claro. En este caso, entonces, Sanabria muere antes de que se parta la expedición, entonces el hijo es el que queda como heredero. Siempre estamos, fíjate que la cabeza de las cosas siempre tenía que ser un varón, eso está totalmente en claro. Entonces continúan con la expedición y Mencía decide que realmente esto tenía que llevarse a cabo y ella asume parte de la responsabilidad, de tal manera que incluso se adelanta, o sea, ella sale antes que el hijo, en 1550, y lleva al mando de las 3 naves con las cuales parte, y 50 mujeres, se ve que no pudo conseguir más. No sería tan sencillo, lo pone al mando a Salazar. Claro. En realidad, uno tiene que pensar que estos viajes, estas expediciones, implicaban, además de gastos, enormes preparativos, porque ellos tenían, tenían que llevar desde toda la alimentación a lo largo del viaje, llevaban vacas, por ejemplo, llevaban carne salada en grandes barriles, tenían que tener agua suficiente, o sea, era una enorme preparación que si uno se equivocaba en cómo organizarlo, sucumbía en medio del viaje. El viaje fue de lo más un azaroso, con terribles problemáticas, como por ejemplo los toma una tormenta muy grande en medio del océano y lleva las naves contra el África. Cuando ellas y los hombres que las acompañaban quieren volver a tomar el rumbo para América, las paran las toman prisioneras unos piratas, les roban absolutamente todas las pertenencias de valor que tenían y así las largan. O sea, el tema también de la plata, del oro las monedas que podían tener era fundamental porque era con lo que ellas y ellos podían sostenerse a lo largo del viaje. Bueno, después de largas hambrunas y otras y enfermedades y calamidades, llegan finalmente a la costa, a San Vicente, que era la costa brasilera, y ahí, llegamos por fin a un lugar civilizado, con gobierno portugués, y le piden ayuda al gobernador para poder seguir el viaje a donde ellas pretendían llegar. Este gobernador portugués no solo que no las ayuda, sino que además se queda con los barcos de toda esta expedición, que ya por supuesto venía bastante mermada. Y ahí permanecen durante mucho tiempo hasta que finalmente pueden construir otro barco con el cual
se largan a navegar, y ahí entonces fundan una ciudad que es San Francisco, una pequeña aldea, donde dejan alguna parte de la tripulación, y ahí entonces Mencía dice, yo tengo que llegar a la parte española donde realmente ser ayudada y considerada y alcanzar todas las aspiraciones a las cuales ella había pensado lograr. Y así, entonces, con un vaquiano, un mestizo, va a atravesar, y las mujeres que la acompañaban, y algunos hombres, por supuesto, va a atravesar toda la selva del Mato Grosso. O sea, va a cruzar desde la costa brasilera hasta llegar a Asunción, caminando. Uno tiene que pensar atravesar la selva. Por supuesto que esta Mencía tenía un espíritu enorme, con una fuerza, una voluntad, una convicción además que la llevaba a vencer todos estos obstáculos, porque otra persona hubiera dicho, bueno, no sé, me renuncio. Me vuelvo, me quedo. Me vuelvo. Claro. No. Yo creo que tampoco tenían demasiado al volver. Claro. Yo creo que eso también debe haber influido. ¿No figura qué edad tenía esta mujer en el momento de hacer esta travesía? Y mirá, acá en los documentos dice que ella, a ver si no me falla la memoria, es en 1514. Ella nace en Extremadura, en 1514, y ella llega a Asunción en 1555, y había salido desde España en 1550. 5 Fíjate años vos que han pasado de viaje. 5 años en medio de todas estas distintas, o sea, lo que no sé, no en los documentos, en los libros que leí, no dice qué tiempo los retuvo los retuvo el gobernador ahí en San Vicente, pero debe haber sido 1 o 2 años tranquilamente. Y después cruzar todo el Mato Grosso. Realmente, bueno, y en fin de Asunción llega una de las hijas de Mencía, muere en el camino. Ella había viajado con 3 hijas, amigas, conocidas, así juntó las 50 mujeres estas, y llegan finalmente a Asunción, y bueno, ahí es una fiesta, las reciben con enorme alegría, porque... Era el primer lugar español que tocaban. Claro. Claro. Y para los españoles también, el encuentro con mujeres españolas era toda una... Claro. O sea, compartir una misma cultura, bueno, las reciben muy bien, y ahí se forman varias parejas, por supuesto, y una de las hijas de Mencía se va a casar con Saavedra, y va a ser la madre de el primer gobernador criollo, Hernán Arias de Saavedra, y la otra hija de Mencía va a casar con Trejo, y va a ser la madre de Trejo y Sanabria, que va a ser el fundador de la Universidad de Córdoba. Con esto te quiero decir que en realidad la importancia, ellas, ¿no? Claro, ellas lograron ese salto. No Mencía, que bueno, haber logrado esa aventura y haber llegado a buen fin no es poca cosa, ¿no? Claro, es decir, claro. Pero su descendencia, indudablemente que logró un lugar de significación. Sí, que no hubiese ocurrido de seguir viviendo en España con el sistema tal cual estaba. Seguramente. ¿No? Y que siguió por varios siglos más. Sí, ¿no? sí, Ese mismo sí, sistema, porque ¿no? esa familia fueron tronco de las poblaciones patricia, digamos, Claro. de esa población de colonizadores que va a ser importante y van a ocupar los puestos más destacados. Pero lo que a mí me impactan todas estas historias, porque uno piensa, si esta mujer hubiera quedado en España, hubiera quedado haciendo las tareas hogareñas de cuidar, no sé, la casa, la ropa, y allá se transformaron en unos seres capaces de
acabar con los peores obstáculos. Sí, en condiciones extremas totalmente, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate vos qué espíritus escondidos que aparecen y afloran cuando las circunstancias precisan de ellas. Y como decía al principio de la charla, ¿no? ¿Cuántas habrá que no se conocen, ¿no? Porque sí, lamentablemente muchísimas. los documentos, primero lo que está documentado también se pierde, y mucho que ni siquiera está documentado porque quedaba, digamos, en el olvido total. Exactamente. Y que bueno, si no hay registro, no hay posibilidad de reconstrucción histórica posible, porque ya obviamente la historia oral en estos casos no por supuesto. no nos da. Sí, siempre están las sorpresas cuando se busca en archivos, por allá aparecen. La historia es muy dinámica y la memoria de alguna manera siempre queda y aparece, pero hasta que la memoria no te toca, queda sumida en ese anonimato de las millones de historias de mujeres que hay. Bueno, Aida, la verdad que excelente ha sido esta charla. Esperemos que a nuestros oyentes también les haya parecido grato. Desde acá obviamente que queremos saber más. Esperamos la segunda intervención de esta de esta historia, que es realmente apasionante, porque son cuestiones que como bien usted decía, hace muy poco tiempo que se están trabajando, porque para lo que es la historiografía 40 años no es demasiado tiempo. No. Y además romper con toda una tradición historiográfica que deja de lado el accionar de las mujeres. Entonces, eso cuesta mucho. Eso cuesta, eso es una larga lucha, pero las mujeres, si hay algo que tienen, es tesón y voluntad y convicciones. Y cuando toda esa cosa se junta, entonces realmente se obtienen resultados, aunque lleve su tiempo. Así que yo creo que eso es importante. Hasta ahora, hace pocos días, esto de obtener la ley que permite el gol ha sido un triunfo también de la militancia, y realmente eso demuestra que las mujeres no decaen porque, bueno, las cosas no se obtengan con la rapidez o la facilidad que uno a veces quisiera. Sin embargo, se sigue trabajando. El tema es el permanente movilizar y sobre todo estar organizadas. Claro, eso es una cosa fundamental, y que las mujeres, y en la Argentina tiene una larga historia de organización femenina, y por eso hemos tenido figuras como Eva Perón o como Cristina Fernández de Kirchner, que realmente han marcado todo un camino dentro, en este caso, y los derechos de las mujeres. Sí, y en la conquista también. Bueno, ahí está muchísimas otras mujeres que se han destacado. Bueno, ya usted las irá trabajando a lo largo de los distintos encuentros que vamos a ir teniendo acá en Radio La Posta. Realmente le agradezco enormemente esta comunicación. Sabemos que está disfrutando de unos días de descanso, pero de todas maneras se ha comprometido con el llamado. Así que, bueno, la semana que viene esperamos una nueva comunicación, o directamente acá en el estudio para charlarlo directamente. A La Posta, sí, pero por supuesto. Ahí estaré. Bueno, le mandamos desde acá un gran abrazo. Listo, Fabián, y gracias por el espacio también.